base. ¿Los núcleos basales dónde están? En la base. La base. ¿En la base de aquí? Del cerebro, excelente. Esto que parece tan obvio, esto que parece... Profe, ¿cómo va a preguntar núcleos de la base? Obviamente en la base del cerebro. A veces causa confusión. Si yo tengo un núcleo es un cuerpo de somas, ¿verdad? Si yo tengo un núcleo que esté en el mesencéfalo, ¿será de la base? ¿Núcleo basal? No, No. Si yo tengo un núcleo que está en el diencéfalo, tampoco. tampoco. Pero, ahí este me recuerda a mí, me hace llorar. Pero, si bien pueden que no sean núcleos de la base, hay núcleos asociados, núcleos con los que los núcleos basales van a trabajar. En teoría es bastante, ¿no? En teoría es bonito porque pues es un intrincado de vía, la vía directa, la vía indirecta, la vía hiperdirecta también, que hay cómo se va a preguntar. En práctica me parece esto muchísimo más fácil, porque los núcleos basales que vamos a identificar van a ser, creo que solamente 4. O sea, 4 estructuras y con eso ya tenemos al menos la parte práctica bien hecha y listos para el examen. Cuando hablamos de núcleos de la base, hay una estructura que pasa de uno a otro lado de la base del cerebro y que me sirve para poder agruparlos en unos dorsales y en otros ventrales. ¿Saben qué cosa es eso? Empieza con comisura y termina con anterior. La comisura anterior. La comisura anterior. La comisura anterior, que pasa por la parte fronto-basal del cerebro, en la parte de adelante y abajo, es una estructura que va a comunicar ambos lados del cerebro. Es como una cuerda que va de lado a lado. Los núcleos que encontramos arriba serán dorsales, abajo serán ventrales. Como en nuestro planeta, los del hemisferio sur somos los olvidados, ¿no? Igualito. Arriba está, ¿qué núcleo basal se acuerda? El putamen. Putamen. El Te caudado. cuento que es dorsal. El caudado, te cuento que es dorsal. ¿Qué otro se acuerda? El globoso. Lenticular. El globo pálido. Globo pálido. De esos que se acuerdan son los dorsales, los del hemisferio norte, arriba de la comisura anterior. Abajo los olvidados de Dios, aparte de ate y norte. ¿Dónde está la sustancia negra? En el mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿Dónde está el núcleo subtalar? En el diencéfalo. Los Núcleo de la base, que es el ventriculares. cerebro. La sustancia innominada, Los el osos. núcleo basal de Meitner, el núcleo accumbens, partes del tubérculo olfatorio. Como te digo, los ventrales son los olvidados de Dios. Esos se encuentran debajo de la comisura anterior. Los que vamos a ver en casi todas las muestras son el caudado, el putamen y el pálido. Lo que hemos encontrado de manera grata el día de ayer, una muestra es que se puede ver el núcleo accumbens. ¿Ok? ¿Qué quiere ver primero? Un corte axial, es decir, así que tan cortado el cerebro, lo vemos así, o un corte más o menos coronal, como lo que ha destrozado Barbie. Los dos vamos a ver, porque tenemos que verlos desde ambas perspectivas. Primero el destrozado. El destrozado. Ok. Si nosotros hacemos un corte, digamos, esta es una parte que iría en esta posición en mi cerebro, hacia adelante y a la izquierda, este es el lado izquierdo. Mira, por favor, trata de ver, porque si estás grabando, peor si tienes iPhone no se ve nada, con los Samsung se ve algo. Presta atención, ¿ok? ¿Te recuerdas que yo te decía que había una estructura que comunicaba de lado a lado? Sí. ¿Cómo se llamaba? Comisura La anterior. comisura anterior. Te la presento, la comisura anterior, es esta de acá. Te está yendo de lado a lado. ¿Qué núcleo basal te acuerdas tú? Sí. ¿Qué núcleo basal se acuerda? Putamen. Cualquiera. El El putamen. putamen. El putamen se encontraba, te cuento, se encuentra por acá. Acá está el putamen. Caudado. El caudado, mira, por acá no lo ven. El caudado sí lo vamos a ver por acá. Acá está el caudado. El caudado recordarás también que forma la pared lateral del asta anterior de los ventrículos laterales. Esta pelotita de acá es la cabeza del núcleo caudado, el cual es como un renacuajito que tiene su cabeza por acá, viene su cuerpo y su cola hacia abajo en forma de C invertida, lo llaman también algunos. Si yo te pregunto qué es esto, me podrás decir, profesor, es la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral.
o mejor dicho, es la cabeza del núcleo caudado. Esa misma cabecita la estoy apuntando por acá, es la misma estructura, es la misma pelotita, fíjate tú, esa pelotita de ahí, esa pelotita por aquí es el caudado. El caudado más el putamen forman una estructura llamada el neoestriado. Caudado más putamen es neoestriado. ¿Y por qué lo juntamos? Podemos ver acá en la muestra que el caudado y el putamen están separados por un poco de sustancia blanca. ¿Sustancia Esa innominada? No. sustancia innominada, no. No. Sustancia blanca es axón y axón no es un núcleo. Cápsula interna. La cápsula interna, si estamos en la parte anterior, será el brazo anterior de la cápsula interna. Si bien hay alguien que los separa, te cuento que ellos se gustan mucho. El caudado y el putamen se llaman neoestriado, porque si bien están separados anatómicamente, funcionalmente son como si fuera una sola estructura, formados principalmente por NEN, neuronas espinosas medianas, productoras de GABA, encefalina y sustancia P. ¿Okay? Es más, se aman tanto que en la parte más anterior y basal del cerebro, es decir, hacia adelante como estamos acá, y debajo de la comisura anterior, van a tener una parte en donde se unen. Podríamos decir, tienen el fruto de su amor. Ese es otro núcleo. Creo que el único que vamos a poder ver de los núcleos basales ventrales es el núcleo accumbens, la puerta de entrada de los núcleos basales hacia el sistema límbico. Esta parte de los núcleos basales tiene función límbica, un poquito más atrás y hacia lateral función sensitivo-motora y hacia medial función cognitiva. Ya sabemos, los núcleos basales función oculomotora, motora, sensitiva y cognoscitiva. ¿Estamos bien hasta acá? Sigamos. Acuérdate de este accumbens, no he visto otra foto en la que se vea el núcleo accumbens y tampoco he visto otra foto en la cual podamos ver nosotros a la comisura anterior. Sí mucho hay, en este caso el caudado, la cabeza del caudado siempre en relación con el ventrículo lateral, la cápsula interna que separa brazo anterior, el caudado del lenticular, y por acá tenemos el lenticular que es el putamen más el globo pálido. Se puede ver, se puede identificar acá un cambio de coloración. Es un poco más pálido en esta partecita y un poco más oscuro acá. Separados ellos dos por una fina capa de sustancia blanca llamada lámina medular externa. Porque hay una lámina medular interna que divide al pálido interno del pálido externo o pálido medial del pálido lateral. ¿Okay? ¿Estamos bien con esta muestra? Estamos bien. Sigamos con un corte coronal, lo vamos a ver por acá. Esto ya no está tan adelante, sino este corte es un poco más atrás. Si estamos más atrás encontraremos la cabeza del caudado. No, ya. ¿Qué sigue? El cuerpo del caudado. Y míralo tú, hemos tenido la suerte de que Bárbara nos ha dejado todavía un poquito de esto. Tenemos el cuerpo del núcleo caudado. Si bien la cabeza era la pared lateral del asta anterior, el cuerpo es la pared lateral del cuerpo del ventrículo lateral. ¿Ok? Tenemos cuerpo por ahí y tenemos su cuerpito por acá. Quiere decir que esto de acá, este espacio de acá es el ventrículo lateral, no será el asta frontal, tampoco el asta occipital, si es el cuerpo del ventrículo lateral. ¿Qué ventrículo tenemos debajo de los ventrículos laterales? El tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo, donde está el alfiler, más delgadito, más finito, como si estuvieras viendo una moneda de 10 céntimos de perfil. Y las paredes laterales del tercer ventrículo lo están formando. ¿Qué núcleo? Uno que no pertenece al telencéfalo, es decir, que no está en la base del cerebro, pero sí forma parte del diencéfalo. Estamos hablando del tálamo. Tálamo por aquí y tálamo por acá. El tálamo más externamente yo voy a tener ya no al accumbens, porque acuérdense, el accumbens está en la parte anterior. En la parte posterior me encuentro solo con el lenticular, que tenía dos partes, una parte externa llamada putamen y una parte interna llamada globo pálido. ¿Quién separaba en la parte anterior del cerebro al lenticular de la cabeza del núcleo caudado? La lámina interna. La cápsula interna. Cápsula interna, ¿qué brazo? Eso positivo. Anterior. En la parte anterior lo separaba la parte anterior.
Aquí que estamos más posterior, quien separa el núcleo lenticular el núcleo lenticular por acá del tálamo va a ser el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Estamos bien? ¿Qué es esto que está señalando acá? ¿Qué era? Pálido. Pálido. Y el otro era. Este de acá. No, el de acá. El amarillito, brazo posterior. Vamos del medio. Al medio, tercer ventrículo. Ajá. Seguimos con tálamo. Seguimos con brazo posterior de la cápsula interna. Ujú. Seguimos con pálido y Ya. seguimos con núcleo lenticular. Es más externamente a él, El núcleo lenticular es el putamen. El blanquito parece. el putamen, perdón, más que lenticular, el putamen. Este de acá, ese es el cuerpo del núcleo caudal. Más hacia el costado, deberíamos encontrar, porque ya no lo vemos muy bien en esta muestra, una fina capa de sustancia gris. Esa fina capa de sustancia gris bueno, esa fina capa de sustancia gris se llama claustro o antemuro. Es como que acá termina mi putamen. Luego acá está la corteza de la ínsula. En medio de ellos hay una fina capa de sustancia gris. Esa fina capa de sustancia gris se llama claustro o antemuro. Y la sustancia blanca que está acá es la cápsula externa. Y la sustancia blanca que está acá es la cápsula extrema. Recapitulando, del medio hacia afuera. Tercer ventrículo, tálamo. Brazo posterior de la cápsula interna, pálido, putamen, cápsula externa, claustro o antemuro, cápsula extrema, corteza insular. Vamos a tratar de verlo eso también acá, en un corte ya no coronal, sino en un corte axial. Mira. Identificamos lo que mira. ¿Qué has hecho, cabrón? Yo no sé eso. Todo lo que está por tu lado está así. Pero. Este video lo que has hecho. Ya lo rompí. ¿Esto de acá qué es? El asta anterior del ventrículo lateral. Esto que tengo en mi mano, ¿qué es? Ay, ojalá que no venga esa El línea. cuerpo de. Parte de la cabeza del núcleo caudado. Parte de la cabeza del núcleo caudado que Bárbara tuvo bien arrancar y que está por acá. La parte de la cabeza es un poco gris, ¿no? Es un poco gris. Es un poco más gris. Se puede diferenciar del resto de estructuras. Es más gris, obviamente, es un núcleo y al costado está un poquito más claro. Esto que está más claro viene a ser el brazo anterior de la cápsula interna. Por acá estaría el tálamo. La rodilla está en la parte más anterior del tálamo. A nivel del agujero interventricular estaría la rodilla de la cápsula interna. Y hacia atrás de la rodilla yo voy a tener exactamente el brazo posterior de la cápsula interna que separa al tálamo del pálido. ¿Y qué tengo más externamente al pálido? El putamen. ¿Y qué tengo más externo al putamen? La cápsula externa. Cápsula externa. Y luego viene el antemuro. Y luego viene Cápsula externa. cápsula extrema. Y luego viene La corteza singular. La ínsula. ínsula. No singular, ínsula. Corteza insular. ¿Qué es lo que está señalando acá? La corteza de la ínsula. Se puede ver. A nivel del surco lateral. Silvio le decían antes, ahora ya no. Mira hacia atrás viene la cabeza, ahí está el cuerpo y hacia atrás viene la cola, en relación con lo que justo dice su compañero. Si bien la cabeza está en relación al asta anterior o cuerno anterior, la colita está en relación al asta posterior. Al asta posterior del ventrículo lateral. Abajo y en medio. Abajo y en medio. ¿Ok? Fácil, muchachos. Identifíquenlo, vean. ¿Nada más? Sí, eso. ¿Podría volver a hacer un recap de lo último? ¿Mm? Un recap. ¿Cuáles eran los blancos? Bueno, se me olvidó, ya que estabas grabando. Ay, pero explicó que detrás de ahí hay Justo otra, lo que- por ahí hay otra y hay otra. Ya, pero si pones atención y guardas Ok, el celular. ya. Porque eso pasa siempre. ¿Qué cosa es esto de acá?
Eso no lo hemos dicho. Eso no lo hemos dicho. Ah, podría ser. En la parte central viene a ser la rodilla y hacia los costados es el forceps menor. Con eso lo vamos a rayar un poquito más clases posteriores donde veamos sustancia blanca. Incluso en esta etapa que tú me pongas cuerpo calloso, está bien porque es parte de sustancia blanca que todavía no vemos ese tema. ¿Ok? Al costado, ¿qué tenemos acá? El asta anterior. ¿Y quién forma su pared lateral? La cabeza del caudado. ¿Qué es esto de acá? Tálamo. ¿Y qué está en la parte más anterior del tálamo? La rodilla de la cápsula interna. Un agujero también. Entre los ventrículos lateral y tercero. El interventricular. El interventricular. ¿Qué parte de la cápsula interna era esta? El brazo anterior. El brazo anterior separa la cabeza del caudado del putamen y el pálido. Y el putamen y pálido, llamado lenticular en conjunto, está separado del tálamo por el brazo posterior de la cápsula El interna. brazo posterior, la rodilla y el brazo anterior. ¿Qué vía qué? ¿Qué vías tiene el brazo posterior, el anterior y la rodilla? Ah, ya. En la rodilla está prácticamente solo la vía córtico-nuclear, la que va a llevar el movimiento voluntario de la cabeza. En el brazo posterior destacan las vías córtico-espinal. Incluso hay una somatización de la vía córtico-espinal dentro de ese bracito. En el brazo anterior pasa la radiación talámica anterior. En el brazo, detrás del núcleo lenticular retrolenticular, tenemos a las radiaciones ópticas que van hacia el área 17 de Brodmann. Y en el brazo sublenticular, quiere decir debajo del núcleo lenticular, tenemos a las radiaciones auditivas que se van a las áreas 41 y 42. ¿Por qué parte auditivas? No, en este corte no lo vamos a ver porque tenemos que tener una visión en 3D. Si este es el núcleo lenticular, debajo van a haber unas fibras, o sea, no en este corte, sino en un corte más abajo, que se llaman las fibras sublenticulares. Y esas sublenticulares, como subsuelo, debajo del lenticular, es la que se van al 41 y 42. Para las auditivas. Las auditivas, va a ser la corteza auditiva primero. Eso igualito cuando veamos sustancia blanca, esto lo vamos a rayar. Por ahora, todavía. Solo en esta cosa se ve la rodilla. No. Acá también este rojito sería más o menos la rodilla. Pero por ejemplo acá no preguntarte cuál es putamen, cuál es pálido, cuál es rodilla. Acá esta muestra ya pasó por las manos de Bárbara, o sea, no hay. Si hay una pregunta de examen debería ser en algo que, oye, profe, Que no haya tocado Bárbara. Que no haya tocado Bárbara. Así es. O que no haya dudas. Porque si hay dudas, ustedes son expertos en quejarse. Entonces, para evitar eso, tiene que ser una muestra en la que se vea bien. Se vea bien. Por acá estaba la cabeza, el caudado. Por acá estaba el cuerpo. Y hacia atrás está la cola. Este de acá es la cola del núcleo caudado. Se ve un poquito más negro que el resto. Así. No es que no seas racista, si se ve. Es como si estuviera delimitado. Mira por acá. La cola del núcleo caudado. Y por acá tenemos al asta posterior. Al asta posterior de los ventrículos laterales. Lo más difícil, más que saber cuáles son las estructuras, porque son prácticamente tres, con lo que está alrededor, es tratar de reconocerlas en 3D. Cuando lo ves en un corte axial, cuando lo ves en un corte coronal o cuando lo ves en un corte sagital. ¿Qué podemos identificar acá? Acá la cara mediana. Este de acá, mientras estaba acá, antes que lo tocaras, estaba acá, en la corteza insular. Acá ya está en el surco lateral, está con la cría madre. Pero antes que lo tocabas estaba en la corteza insular. En la corteza de la ínsula. Repasen, vean. Tienen también las vértebras. Tienen. ¿Es de la sesión 4? ¿O podría explicar la sesión 4? No viene. ¿Qué podría venir? ¿El septum pellucid? ¿Cuál es el septum pellucid? Eso es donde está el alfiler. Pero no lo hemos visto. ¿Y los astros del Justamente dentro del septum pellucidum
vamos a encontrar, digamos, donde está la punta del alfiler estaría el asta anterior. Acá también podemos ver, mira, este agujerito. No. Silvio comunica, lo que era Silvio comunicaba tercero con el cuarto. Lo que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, que es un agujerito que estaría por acá, el agujero interventricular. El agujero interventricular, más o menos. Pero esto de acá, es que yo no lo... Pero recién es el cuerpo calloso, ¿no? Encima del septum pellucidum está el cuerpo del cuerpo calloso. Delante está la rodilla del cuerpo calloso y debajo está el pico del cuerpo calloso. Si por ejemplo se preguntan, profe, ¿y hasta dónde es pico, hasta dónde es rodilla, hasta dónde es cuerpo? Si está arriba es cuerpo, si está delante rodilla y si está debajo es pico. Y eso es el rodete del cuerpo calloso. Y atrás el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Acá está. Pero eso, acá el cuerpo calloso se ve muy bien. Ay, Pero esas partecitas con su forceps, el tapetum, lo vamos a ver después. Esta muestra, sí, mírenlo, esta muestra es, te juro que es una muestra bonita, es una muestra que causa bastante. Sí, por eso, exactamente, traten de alejarlo de ahí. Esta muestra está bonita. Está bonita porque es de las pocas muestras que acá he visto que se puede ver el núcleo accumbens. ¿De acuerdo? Acuérdense que los núcleos basales que están en el cerebro, en la parte de la base, se van a dividir o se van a clasificar de acuerdo a su relación con la comisura anterior, que es esta de acá, una sustancia blanca que va de lado a lado. Los que están debajo de la comisura anterior van a ser los núcleos basales ventrales. Acá en este corte estamos viendo un núcleo basal que se encuentra debajo del núcleo lenticular, debajo y hacia adelante. Ese es el núcleo accumbens. Si seguiríamos con esta muestra en un corte más atrás, ya más o menos a este nivel, encontraríamos la sustancia innominada. Bueno, al menos tenemos este corte. ¿Pero ese corte cómo es? Este es, así estuviera en Coronal. Coronal. Claro. Del lado izquierdo. Este es el ventrículo, el asta anterior del ventrículo lateral. Esa pelotita que ven, que se esboza ahí, es la cabeza del núcleo caudado, que es esta de acá. Viene la cápsula